Buenas, soy Inge y esto es Inge Economic. Buenas señores, hoy me voy a hablar sobre un tema, concretamente me voy a hablar sobre el mercado que algunos expertos dicen que es más importante del siglo XXI. Estamos hablando de nada más y nada menos que el jodido mercado de la luz. Vale. Lo que dice que es el mercado más importante del siglo XXI, porque este siglo se considera como el siglo de internet, pero sin luz no hay internet. Por eso dice que es más importante. Y actualmente está sufriendo algunos cambios en el panorama mundial. Vamos a hablar sobre los factores que están modificando el precio de la luz. Vamos a hablar sobre cómo se consigue. Hablaremos sobre energías nucleares, eólica, carbón y muchas cosas interesantes sobre el mercado de la luz. Pero antes que tengo que hablar sobre en qué región vamos a concentrarnos. ¿Lo sabes qué región vamos a concentrarnos? ¿Cuál es el sitio que la luz está siendo tendencia mundial? Correcto, me habla sobre Europa. ¿Por qué me habla sobre Europa? Fácil, querido amigo. El precio de la luz en Europa está subiendo un porrón. ¿Por qué? No sé, pero para que entienda, antes costaba la luz muy poquito, algunas regiones, por ejemplo Alemania, Irlanda, la luz era muy barata, pero actualmente, por ejemplo, regiones como España ya está ahí a 100 euros. Ni te digo, por ejemplo, de Italia, que Italia, madre mía, como está subiendo la luz. ¿Entendéis, no? Porque, y así aprovecho, y hay un tema interesante en mi canal, ¿por qué en Europa está subiendo tanto la luz? Si queréis que haga vídeos sobre el mercado de la luz en Estados Unidos, Latinoamérica, Oceanía, China, de like. Si veo este vídeo y está muy motivado, haré una serie así con mercado de la luz. Pero constantemente en este vídeo hablar sobre Europa. Pero estudiando algunos países que la luz está muy barata, por ejemplo en Noruega y Islandia, que son de Europa, hablaré sobre la Unión Europea. Coronavirus. La primera causa de esta gran subida de luz es nada más y nada menos del corona. ¿Por qué? ¿Os acordáis cuando hubo un confinamiento ahí que cerraron todo y bajó la demanda de luz? Esto fue la causa, que en confinamiento bajó la demanda de luz y después también hubo que cerrar los negocios. Bajó también la demanda, por si cierran los negocios de la luz y eso, también baja la demanda por la oferta, por lógica. Pero ¿qué pasó? Que abrieron todo otra vez. ¿Y sabes qué pasó? Aumentó la demanda. Pero la oferta no subió la oferta. Si no sube, si la demanda aumenta, como estaba a niveles antes, y algunos países lo superaron, como Francia, que Francia demanda ahora más que antiguamente, y hay poca oferta, ¿qué pasa? Fácil que suba los precios, No esperabas, que los precios subieran por oferta y demanda, Esto no se esperaba, Esto fue lo principal, es que es causa de la subida de la luz, pero no fue la principal en el norte de Europa. Pero esta fue la primera causa aquí en España, pero no en el norte de Europa. El norte de Europa fue por otro señor de Rusia, concretamente. Repito, esta fue la causa de Europa del Sur. Europa del Norte por este señor tan guapo que tengo aquí. Guapo. Tenéis que decir que tiene lógica. ¿Qué pasa en Europa y con Putin? Fue así, querido amigo. Easy.
¿Quién suministra gas a Europa del Norte? Ya tengo una idea, Rusia. Pero Europa del Sur le suministra a Argelia. Esas son dos cosas diferentes. Pero me habla de Europa del Norte, que está sufriendo también energía de luz. Europa del Norte le suministra Rusia. Pero Rusia no suministró tanto a este año. Porque la primera causa es que en Rusia hubo un frío en invierno total en 2021. En enero de 2021 hubo un frío de la hostia. Eso que causó que Rusia gaste más gas, y si ellos gastan mucho gas, así su propio país no tendrá tanto gas para exportar. Por eso no exportó tanto gas a Europa. Tanto así que, por ejemplo, regiones de norte de Europa, por ejemplo, Austria, tengo 56% de gas. Y no obstante, en España tienen un 89%, También acomplejado sobre que Rusia y Ucrania se vea mal y el conducto principal para que llegue a Alemania está en Ucrania. Ya te puedes imaginar que hay un conflicto ahí de la hostia ahí por el conducto de Ucrania. Después hay otro problema, Noruega. Yo estaría comentando que ahora qué pasó con Noruega, los pobres noruegos. Fácil. El sitio que también suministra mucho gas a Europa del Norte es Noruega, acompañado con Rusia. Pero ellos no son por conflicto. Ellos son que quieren mejorar la estructura hacia los conductos. Por eso, aprovechando el bug del confinamiento, cogieron, cerraron los conductos y lo están mejorando, aprovechando el confinamiento, como dije antes. Y esta hora terminará, si no falla nada ahí, porque tú sabes que puede pasar algo en Noruega o algo, terminará en diciembre. A principios de diciembre o a finales. No digo pues si eso porque puede pasar algo. Ya sabéis cómo va Noruega. Otra causa por la subida de la luz. Madre mía, está lleno de causas esto, Joder. Otra causa es por el carbón, señores. Ya Europa ya prohibió el carbón este año. Para uno estará bien o para otro está mal. Pero el carbón este año bajó. ¿Y qué pasa si ya no producimos energía con carbón? Hay que buscar otras opciones. Por ejemplo, en China el 40% de la luz que se produce está producido por carbón. Y en Europa, por el CO2 y todo esto, por el cambio climático, lo quitaron. Que repito, para algunos está bien, para otros estará mal. Pero, ¿qué opciones hay en Europa ahora para producir energía? Porque ya si quitamos el carbón, publica, ya no hay tantas ofertas así porque el carbón era la mayoría de ofertas. Por eso una causa principal de la subida de luz es porque quitamos el carbón. Pero hay otra, si quitamos el carbón y el petróleo, porque recuerdo que el carbón y el petróleo son contaminantes, pues la cosa no es contaminante, correcto, la energía renovable. Pero hubo un problema. Este año en Alemania la energía eólica, que da vuelta así en molino, que hace da vuelta, un problema con el viento. Por eso se produjo menos electricidad. Pero no es la principal. Porque ya sabemos que hay energías solares, etc. Porque esta tecnología todavía no está demasiado avanzada sobre Europa. Si queréis saber sobre el mercado de petróleo y carbón, dejo un link acá arriba, que también aprovechando que está hablando aquí de electricidad, ya ve un poco más de esto. Si queréis ver el mercado de petróleo, miradlo. Pero hay una nueva competencia, la energía renovable. Está la energía nuclear. Algunas regiones como Francia, ya sabéis ya el polémico caso que Francia comprará 5 estantes nucleares. En algunas regiones como España no es muy claro esto, así que España no quiere. Por eso a Francia, viendo que los precios de la luz está, oh Dios mío, está subiendo mucho, pues una cosa que es muy positiva a Francia es comprar energía nuclear. Pero no toda Europa.
Por ejemplo, en España y Alemania ven muy mal ojo la energía nuclear por los accidentes con Chernobyl y Nagasaki. No, no, en Japón, los accidentes que hubo en Japón de energía nuclear. Dale like y suscríbete para ver mi canal. Hasta aquí se despide Inge. Adiós. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Propia.